¿Cómo están? Bienvenidos y una vez más gracias por conectarse a esta transmisión. Estamos estudiando la Biblia y en esta ocasión el énfasis es el amor de Dios, las características del amor cristiano. Así es que le invito para que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo y vamos ahora para dar inicio a este estudio esta noche. Gracias, Padre, te damos en primer lugar por tu amor, tan grande amor, por tu perfecto amor, Señor, para con nosotros, por tu misericordia y porque nos has dado a través de Cristo la salvación y hemos experimentado, Señor, tu gracia transformadora. Rogamos que nos ayudes y tu Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, así como tu amor, Señor, nos guíe en esta noche para entender tu palabra y también para aplicarla como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, le invito para que abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, y vamos a leer solamente los versos del 1 al 3. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. El título de este estudio es El camino más excelente. El camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Bueno, es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y dicen los versículos del 1 al 3, dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, el camino más importante, el camino más excelente, ¿cuál es? Es el amor de Dios. Y vamos a ver algunos puntos importantes en este aspecto, ya que ese vacío de el amor de Dios en el corazón de una persona causa muchísimas cosas y el hombre, al carecer de este amor transformador de Dios, busca de alguna forma suplirlo, a veces con su propio amor natural, sus propios afectos, pero simple y sencillamente no es suficiente. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos dice, parafraseando un poco lo que él comenta: si no vivo una vida de amor, nada que diga importará. Sin amor, nada que sepa importará. Sin amor, nada que crea importará. Sin amor, nada que logre importará. Así es que el apóstol Pablo resalta aquí entonces la importancia de ser dirigidos, ser guiados, gobernados por el amor de Dios. Y en estos últimos tiempos, antes de que Cristo regrese por nosotros, dice el apóstol Pablo que en estos postreros tiempos, una de las características que se iban a evidenciar en la gente es lo que dice 2 Timoteo 3, 2, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, el versículo 2, 2 Timoteo 3, 2, bueno, el verso 1 y 2, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características que menciona aquí el apóstol Pablo es que habrá personas que simple y sencillamente se van a amar a sí mismas. Dice entonces aquí Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, no conocen, no experimentan el amor genuino, como alguien diría, el amor que vale, el amor eterno, el amor puro, y ese amor que es un amor transformador, es el amor de Dios. Así es que, ¿por qué la gente está como está hoy en día? La gente, los matrimonios, las familias, el ambiente laboral y en sí la sociedad y el mundo, porque hay una carencia del amor de Dios, punto. Y al carecer nosotros del amor de Dios, buscamos muchas formas de llenar ese gran hueco, ese gran vacío, que solamente puede satisfacer la vida del hombre, y es el amor de Dios. Entonces, el vacío que causa la ausencia del amor de Dios es algo importante a considerar, ¿verdad? Porque solamente el amor de Dios es la respuesta.
Número 2, ¿qué es el amor? Ahora, no vamos a dar una definición de amor, aunque el amor a los demás sería buscar el bien de los demás, buscar el bien de la otra persona. Pero el amor de Dios tiene algunas diferencias, obviamente, ¿verdad?, que sobresalen. Y vamos a buscar en la segunda carta del apóstol Juan. Él escribió, aparte del Evangelio de Juan, 3 cartas. Vamos a buscar la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1. La segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, y el verso 6, segunda de Juan 1:6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, o sea, según los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, el amor es un mandamiento que Dios nos ordena, y el amor es más que un sentimiento, es más que una emoción, es una orden que Dios nos da. En segundo lugar, vamos a buscar en 1 de Juan, capítulo 3, ahora la primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 18. Dice aquí, 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amemos de hecho y en verdad. O sea, no es decir te amo, pero no ayudo, pero no sirvo, no buena forma de apoyarte. Entonces, dice aquí la exhortación, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, el amor es una conducta, ¿verdad? Es una conducta que nos lleva precisamente a servir. 1 de Juan 4:16, ya que estamos en ese libro, 1 de Juan 4, versículo 16, dice así, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así es que, en tercer lugar, otra característica del amor de Dios es que el amor es un compromiso. Igual nosotros, si vamos a aplicar el amor de nuestro Señor, tenemos que entender que el amor es un compromiso, ¿verdad? Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, tenemos que entender que el matrimonio es más que esa emoción bonita, pero temporal, que hubo quizás en la época de noviazgo, pero el amor real, el amor genuino, es un compromiso que, a pesar de lo que tengamos que enfrentar juntos en los momentos de bendición, en los momentos de problemas, bueno, pues hay un compromiso, y ese amor es el que tiene que prevalecer, ¿verdad?, que permanecer. Dice aquí, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, aquí estamos hablando de la fuente del amor. ¿Cómo una persona puede ser transformada? Bueno, número 1, tiene que conocer el amor de Dios. ¿Cuáles son las características del amor de Dios? Y eso lo vimos precisamente hace una semana, en donde nos enfocamos en las cualidades del amor de Dios. Entonces, tenemos que conocer a este Dios de amor y las cualidades del amor de Dios, pero también dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios nos ama a pesar de lo que somos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que ha tenido pues situaciones muy difíciles, adversas, o las propias consecuencias de sus acciones, de sus pecados, le han llevado a tener pues una vida sumamente vacía o muy difícil, y de ahí que a veces la gente comienza a amargarse en un momento dado contra Dios y le echa la culpa a Dios de cómo le ha ido en la vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sabe, Dios nos ama, y lo que tenemos que entender es que estamos en un mundo caído, ¿verdad? Debido al pecado del hombre, estamos en un mundo en donde Satanás también busca el mal del ser humano, y busca ponerlo en contra de ese amor de Dios. Y también tenemos que entender que nuestras propias desobediencias o rebeldía nos ha acarreado algunas situaciones también que estamos cosechando, pero más allá de eso, tenemos que ver lo que dice la Biblia. Tengo que conocer a este Dios de amor, y tengo que creer que Dios me ama, y que Él, a pesar de lo que he hecho o dejado de hacer, o las consecuencias que esté cosechando, bueno, Dios me ama y Él quiere que supere estas situaciones y entienda que en ese plan del amor de Dios,
ese amor que me va transformando, ¿verdad? Entonces encontraré el verdadero gozo y la verdadera paz que solamente Dios puede dar. Así es que el amor es un mandamiento, el amor es una conducta, el amor es un compromiso. Y 1 Corintios 14:1. En cuarto lugar, ¿qué más es el amor? Bueno, aquí el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 14, el verso 1 dice así: seguid el amor. Es una decisión. Entonces, el amor es una decisión. Por favor, nuestra equivocación es que esperamos a que el amor nos nazca, pero el amor es una decisión, es un compromiso, y aquí dice que también el amor, es una decisión. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que prediques la palabra. Seguid el amor. Entonces, resumiendo, el amor de Dios en nosotros y el amor que tenemos que mostrar es un mandamiento, el amor es una decisión, el amor es una conducta y el amor es un compromiso. Muy bien, en tercer lugar, el amor de Dios es una prueba de que hemos nacido de Él. El amor que estamos experimentando es una prueba de que hemos nacido espiritualmente de parte de Dios. Busque por favor Primera de Juan, el libro que en la carta en la que estábamos anteriormente, la primera carta de Juan, capítulo 4, Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí está una prueba contundente de que una persona ha nacido o vuelto a nacer espiritualmente de parte de Dios. Hay gente que puede ser muy religiosa y no ha nacido de Dios. Y no estamos hablando de cuando una criatura nace, no. La Biblia habla de dos nacimientos: el nacimiento natural, el nacimiento físico, ¿verdad?, cuando venimos del vientre de nuestra madre, y el segundo nacimiento que es necesario para poder entrar en el reino de Dios, para poder ser salvos, para poder vivir una vida como el amor de Dios lo quiere. Y el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento, le llama la Biblia, es nacer de Dios, es nacer de su Espíritu Santo. Así es que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahora, lamentablemente hay gente que no ama, ¿verdad? Hay gente que odia, hay gente que está muy resentida, hay gente que tiene muchas envidias, que siempre está peleando, siempre está discutiendo, etcétera, ¿verdad? Pero simple y sencillamente no ama, ¿verdad? O como vimos en un principio, es amadora de sí mismo, de sí misma, nada más. No le interesa a nadie más, no ve por el bien de otras personas, se ha vuelto una persona sumamente egoísta, no conoce el amor de Dios, no conoce a Dios, por eso no puede amar a los demás. Todo aquel que ama, dice aquí el apóstol Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, y lo afirma aquí contundentemente, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Quizás usted pueda asistir a un servicio religioso cada semana, ¿verdad?, a donde sea, pero si su vida no ha sido transformada por el amor de Dios, pues usted es una persona muy religiosa, pero no conoce a Dios verdaderamente. Entonces, el amor de Dios es una prueba que hemos nacido de nuevo. Romanos 5:5, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, también confirma esta verdad, que el amor de Dios ha sido derramado. Versículo 5, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento, ¿verdad?, en un sincero arrepentimiento, con la disposición de dejar su vida de pecado, darle la espalda al pecado y ahora dirigirse a Dios, que eso es el arrepentimiento, y cree en Cristo como su Señor y Salvador, entonces Dios envía su Espíritu Santo, ¿verdad?, a su corazón, y dice aquí que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted se convirtió a Cristo, de tal manera que ahora este amor del Señor es lo que nos permite pasar del temor al perfecto amor de Dios,
Este amor del Señor y la presencia del Espíritu Santo es lo que nos permite a pasar del odio, de la envidia, del conflicto, de los rencores, etcétera, a amar a la gente, a servir a la gente, a orar por los demás, ¿verdad? Eso es una labor que Dios nos da. Ahora, el amor de Dios es transformador, y diríamos aquí, como lo vimos también la semana pasada, que el amor de Dios es santificador. Santificador, y aquí quiero resaltar este hecho porque la humanidad, la sociedad, etcétera, han tergiversado lo que es el amor, ¿verdad? Y lo han puesto a nivel de un sentimentalismo, lo han comercializado, el amor estilo Hollywood, en fin, han devaluado, distorsionado el verdadero concepto, lo que verdaderamente es el amor. Ahora, ¿sabe qué? Una de las cosas que hace el amor es santificarnos, es decir, ayudarnos o guiarnos a vivir una vida limpia, una vida diferente. Y por ejemplo, en segunda de, Primera de Corintios 13:5, ¿sí? Primera de Corintios 13:5, a partir de la próxima semana, Dios mediante, ya entraremos a otros detalles de Primera de Corintios 13, en donde detalla las características del amor de Dios. Bueno, 1 Corintios 13:5 dice aquí que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Ahora, ¿cuántas veces se ha abusado de esta palabra, de esta frase de te quiero o si me quieres, ¿verdad? Demuestra de tal o cual forma. Simple y sencillamente, si es el amor de Dios. Dice, el amor de Dios no hace nada indebido. No tienes por qué engañar, manipular, amedrentar, nada. El amor de Dios no hace nada indebido para con nadie. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? El amor de Dios no causa daño. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros, pues no vamos a estar buscando hacerle daño a los demás en ninguna forma, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, que es santificador, que es purificador, que limpia nuestros pensamientos. Los pensamientos más torcidos van saliendo y ahora nos cultivamos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo y comenzamos a pensar como Cristo piensa. Qué diferente. Eso es parte de su amor transformador y santificador. Segunda de Tesalonicenses 2:13. También aquí el apóstol Pablo habla sobre este amor santificador. También vimos un poquito de esto la semana pasada. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice aquí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación, ¿verdad? Entonces, si estamos experimentando este amor del Señor, habrá un espíritu y una actitud limpia, santa, que es lo que Dios quiere. Ok, en cuarto lugar, el amor de Dios no es pasivo. No es pasivo, sino es activo. Efesios 4:16, y mencionaremos rápidamente algunas acciones que nos llevan el amor de Dios, porque el amor de Dios no es pasivo, es algo que es dinámico, ¿verdad? El amor de Dios también pone límites en nuestro estilo de vida, y el amor de Dios también nos impulsa, ¿verdad?, a ayudar a los demás a cambiar. Es decir, el amor acepta, ¿sí?, ¿verdad?, porque así es el amor de Dios, pero Dios nos ha aceptado en Cristo a pesar de nuestros pecados y nos ha limpiado y perdonado y reconciliado con Él, pero una vez que Dios hace esa obra, continúa, y el amor de Dios entonces es un amor que nos va cambiando, porque es dinámico. Efesios 4:16 dice aquí, de quien todo el cuerpo, sea la iglesia, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, o sea, el cuerpo, la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, Entonces, el amor del Señor ahora nos hace parte de su iglesia, de otros creyentes, ¿verdad? Y en esa comunión o en ese compañerismo con otros hermanos en la fe, nos permite ahora edificarnos los unos a los otros. Es decir, el amor nos abre y el amor nos hace acercarnos a los demás y nos hace servirles. Voy a mencionar aquí algunas actividades bíblicas, no vamos a buscar los textos, pero dice, por ejemplo, que cómo el amor nos ayuda a edificarnos mutuamente. Dice aquí, al animarnos unos a otros,
al someternos los unos a los otros, al aconsejarnos unos a otros, al enseñarnos los unos a los otros, al perdonarnos mutuamente, al servirnos unos a otros, al exhortarnos mutuamente, siendo honestos los unos con los otros, orando los unos por otros, etcétera. Entonces, esta es la manera, una de las formas de las cuales, o a través de las cuales nos vamos edificando. Por eso el amor no es solitario, el amor no es algo que nos lleve a decir, pues, cierro mi comunicación con los demás, no. El amor es vulnerable. Cristo se hizo vulnerable. Él, a pesar de lo que hemos sido o éramos, ¿verdad? Y de cómo el mundo somos, a pesar de todo eso, Jesucristo decidió entregarse por nosotros. Él fue vulnerable. Muchos le rechazaron, otros le recibieron, se entregaron a Él, ¿verdad? Pero gracias a su amor perdonador, su amor reconciliador, su amor transformador, su amor santificador, es que ahora usted y yo podemos ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, en quinto lugar, la principal evidencia ahora hablamos de madurez, ¿verdad? De madurez en la vida cristiana. Hay creyentes que tardan mucho en madurar, en crecer, pero si es creyente y genuino, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando y dejando atrás las cosas de niño, ¿verdad? Dejar de pensar como niño y ahora pensar ya como un adulto en Cristo. Entonces, la principal evidencia de la madurez en la vida cristiana es un amor creciente hacia Dios, repito, es un amor creciente hacia Dios, hacia el pueblo de Dios, o sea, hacia la iglesia, así como a las personas sin Cristo. ¿Cómo sé que yo estoy madurando en mi fe y en mi amor por Cristo? Bueno, cuando tengo un amor creciente hacia Dios, cuando tengo un amor que va creciendo hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, hacia los hermanos en la fe, y cuando también amo a las personas sin Cristo. Sí, no es fácil amar, pero pues así el Señor nos amó, siendo como hemos sido usted y yo, y obviamente nos ha transformado, ¿verdad? Ahora, Primera Tesalonicenses capítulo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice aquí, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Así que hace un momento decíamos que lo primero que tenemos que hacer es conocer el amor de Dios y creer que Dios nos ama. Pero una vez que esto lo comenzamos a experimentar, a querer experimentar, entonces dice aquí que el Señor es Dios que nos hace crecer y abundar en amor. Pero dice aquí en amor unos para con otros. O sea, el amor no puede acumularse. El amor, si es del Señor, es un amor que va a fluir, es un amor que se va a compartir unos con otros, dice, y para con todos. ¿Quiénes son esos todos? Pues la gente que no tiene a Cristo. Que muchas veces es muy difícil de amar, francamente, ¿verdad? Pero para eso es el amor de Dios. Entonces, Dios es quien hace abundar en amor. Si usted y yo tenemos alguna situación, alguna deficiencia en cuanto al amor, bueno, pues, Señor, ayúdame a amar, ¿verdad? Él es quien hace abundar en amor. Si usted se lo pide, pero por supuesto que Dios contestará esa oración porque esa es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses, ahí ahora el capítulo 4 y el versículo 9. Dice aquí, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? ¿Quién es nuestro modelo? A veces uno dice, bueno, pues en mi casa nadie me enseñó a amar. Quizás tuve un papá ausente o carente de amor, o una mamá igual ausente o carente de amor, y en tu casa, ¿quién te enseñó a amar, verdad? Sí, y así llega a pasar, tristemente. Entonces tú dices, bueno, ¿en dónde aprendo? Bueno, no lo vas a aprender de las películas románticas, por favor. No lo vas a aprender de las canciones pues que tienen un contenido basura, ¿verdad? Que va en contra de la voluntad de Dios. No, el amor lo vas a aprender de Dios. Dice aquí, ¿verdad? Que porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí está la fuente, la clave, ¿verdad? Si quiere usted aprender a amar, a experimentar el amor, vaya a los evangelios, estudie la vida de Cristo. Y en las cartas de Pablo y en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, ahí Dios nos muestra cómo es su amor. Y ese es el modelo para que usted como esposo sepa amar a su esposa, para que usted como esposa sepa amar a su esposo, para que usted, si es padre soltero, madre soltera, viuda, sepa amar a sus hijos y a sus nietos y a los demás, y al compañero de trabajo que es difícil, y a los amigos en tu escuela, etcétera. De Dios, de Jesucristo, aprendes, porque Él dijo, como yo os he amado. Entonces, eso nos corresponde a nosotros ya dedicarnos, ¿verdad? Hacernos a la tarea de aprender y aplicar cómo es este amor perfecto y precioso, el amor de Jesús. Así es que Dios hace abundar ese amor y nosotros tenemos que aprender del amor de Dios. Y en penúltimo lugar, el amor bíblico, ¿verdad? Del cual estamos hablando, implica demostrar aquellas actitudes y acciones hacia los otros que Cristo demostró, y aquí vamos a ver un poquito de lo que es el modelo de Jesús, cómo es su amor, ese amor que Él demostró cuando vino al mundo y vivió entre los hombres. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios, aquí está, sed imitadores de Dios, como hijos amados, somos amados por Dios, verso 2, y andad en amor. O sea, vive día a día en amor. Como también, aquí está el modelo, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Espero que estés anotando estos versículos y léelos con calma, reflexiónalos con calma y en oración pídele a Dios que te ayude a obedecer y aplicar estos textos que son preciosos. Efesios capítulo 5, versículo 25. Continúa aquí el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varón, tú eres el líder espiritual en casa. Ese lugar te lo dio Dios. Y si vas a ser el líder espiritual, lo primero que tienes que hacer es amar. El verdadero liderazgo bíblico comienza con ese amor a los demás. De otra forma, pues vas a usar a la gente o vas a manipularla, vas a controlarla, etc. El verdadero amor, dice aquí, es como el amor que Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces el amor es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial, así es. Contrario a lo que es el amor del hombre, el amor natural, que es un amor egoísta. Pero el amor de Dios es un amor que busca dar y que busca sacrificarse. Y Filipenses 2, que es la siguiente carta, Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir de Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Fue un sentir de humildad, de entregarse y de servir a los demás. Aquí tenemos solamente unos cuantos breves ejemplos de cómo es el amor de Cristo. ¿Es un reto? Sí, porque este no es el amor del mundo. Este es el amor exclusivo que el Señor nos comparte y ahora quiere que nosotros seamos un medio para compartirlos con los demás. Y finalmente, todo esto redundará en ¿qué? Redundará en un estilo de vida de amor. Por eso dice Jesús que en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Primera de Corintios, capítulo 16. Entonces, Pablo al finalizar esta carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14, él dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuál es tu actitud cuando vas a trabajar ahí en el ambiente laboral, en tu trabajo? ¿Qué actitud tienes? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo trabajas? ¿Lo que haces en tu trabajo lo haces con amor? ¿A lo que haces en la casa? El quehacer,
etcétera. Lo haces con amor. Cuando estás estudiando, los chicos que van a la escuela, etcétera, haces lo que tienes que hacer o lo que te mandan tus papás que hagas, lo haces con amor. Bueno, es lo que nos dice la Escritura. Y cuando usted está sirviendo también en la obra de Dios, entre semana, en su casa, en el parque, donde sea, o en el templo, cuando nos congregamos los domingos, lo que hace, ¿cómo lo hace? Tiene que hacerlo con amor. Así es que, ¿qué debe de caracterizar al creyente? El amor de Dios. Jesús dijo que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y ojalá que usted y yo no estemos en ese grupo, porque debido a tanta maldad, sí, el amor de mucha gente se está enfriando, pero ojalá que usted y yo estemos siempre fervientes en el amor de Cristo, siempre creciendo en el amor del Señor y también para con los demás. Entonces, esto se refiere a nuestras tareas y a nuestras relaciones para con los demás. Todo debe ser hecho con amor. Y finalizo con esto. Segunda a los Corintios, la siguiente carta, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Con esto concluyo. Dice aquí entonces, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo, piensen esto, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos dirige, nos mueve, nos motiva. El amor de Cristo es lo que nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué le parece? El auténtico cristiano será impulsado a compartir el evangelio del amor de Dios. Versos 19 al 21. Dice aquí que Dios estaba en Cristo, en la cruz, ¿verdad?, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos embajadores. Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación para con las personas, o sea, que la gente se reconcilie con Dios. Dios hace posible esta reconciliación al dar a Cristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su sangre, morir y al tercer día resucitar y salir vencedor, porque así es el amor de Dios. Como lo vimos también la semana pasada, que el amor de Dios nos hace más que vencedores. ¿Qué le parece? Bueno, pues ojalá que usted y yo nos caractericemos como personas que todo lo que hacemos lo hacemos con amor a Dios y con amor a los demás. Antes de orar, déjenme recordarles solamente que los miércoles nos vemos aquí a las 7 de la noche, luego suben este estudio en YouTube. Pero ojalá que usted pueda seguirse conectando y compartir estos mensajes con otras personas, y recordarle que ya estamos teniendo las inscripciones para los cursos de discipulado. Ya estamos con las inscripciones y ojalá que pueda ya entregar su papeleta, porque comenzamos el domingo 20 de agosto. Entonces tenemos todavía algunas semanitas, pero procure ya inscribirse para ir preparando ya todo el material de estos cursos que son una gran bendición, los cursos de discipulado. Bueno, oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, porque cuál amor tan grande has tenido para con nosotros, siendo enemigos, viviendo, Señor, en el pecado, rebeldes hacia ti, pero, Señor, tu amor fue tan abundante, y donde más que abundante, Señor, pues nos miraste con ojos de misericordia y nos trajiste a ti mismo, a través de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a caracterizarnos por esta clase de amor que tú das a todo aquel que te lo pide, Señor. Y que podamos, Señor, pues compartir y que los demás vean a través de nuestros hechos, actitudes, acciones, Señor, y palabras, que tu amor está transformándonos. Y ellos también puedan venir a Jesucristo, tu Hijo. Que tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos.
Amén. Nos vemos, mis hermanos, el domingo allá en el Renuevo a las 12 del día. Bendiciones.